Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Nos encontramos en la casa de don Pablo Emilio Carrasco Ángel. Don Pablo Emilio Carrasco Ángel, primero que todo estamos situados al norte de Ubaté, en una vereda que se llama El Cedro, una de las importantes y hermosas veredas que tiene nuestro municipio. Pablo Emilio Carrasco Ángel, un personaje muy conocido en Ubaté, sobre todo por la gente, digamos que antigua, y su familia también. Además de eso, fue un alto ejecutivo de empresarial a nivel nacional e internacional, y es motivo de orgullo para nosotros, los ubatenses, que tengamos la posibilidad de conocer las impresiones de este personaje tan importante para Ubaté. Entonces nuestro compañero Nelson iniciará una charla con nuestro personaje hoy. Don Pablito, bienvenido a nuestro programa Síntesis. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes también aquí a su casa, que está siempre con las puertas abiertas para recibirlos. Cuando ustedes tengan disponibilidad de tiempo, aquí los esperamos. Bueno, a nuestros oyentes y audientes les queremos decir que nuestro personaje, don Pablo Carrasco, nació hacia el año de 1929 y queremos poner en contexto, no existía la televisión. No existía el internet, la radio era incipiente y Colombia vivía una época pues interesante desde lo que pudo pasar. ¿Cómo fue la infancia de don Pablito Carrasco en ese contexto, en Ubaté? Muy buena pregunta, y daría una historia muy larga si me atuviera a recordar todos mis primeros pasos desde cuando comencé a asistir al colegio de la señorita Lucrecia Murcia en el año de 1937, porque consideraba a mi papá que a esa edad ya tendría yo suficiente uso de razón para entrar a un colegio. Y fue ella, doña Lucrecia, quien se encargó de enseñarme las primeras letras, enseñarme a escribir, a leer, las tablas de multiplicar y lo primero de la primaria. Después ya tuve oportunidad de ir al Instituto Bolívar en el año de 1939, es decir, 2 años después de haber iniciado con doña Lucrecia, y entré a hacer la primaria. En aquella época no había 5 años de primaria, solamente 4. Cuando me examinaron acerca de mi capacidad de leer y escribir y de algo de aritmética, me dijeron, puedes entrar al último año de primaria. Es decir, un solo año, porque lo otro ya lo has hecho. Fue así como entré al Instituto Bolívar, vuelvo a repetir, en 1939. He hecho el primer año en el Instituto Bolívar, pasé con lujo de calificaciones
un examen que me hizo el rector, que se llamaba Luis Vicente Rodríguez. Y él le dijo a mi papá, este muchacho está listo para entrar a primer año de bachillerato. Y fue así como pasé a estudiar en el mismo colegio de primaria a secundaria. Eso sucedió mientras, por el lado religioso, mi madre estaba inculcando en mí el deseo que ella tenía, no necesariamente yo, de que yo fuera sacerdote, porque ella se soñaba con ser una anciana que fuera atendida en el aspecto religioso por su hijo. Entonces me indujo a hablar con el padre Gustavo Rodríguez y decirle, padre, al final de la confesión, yo quiero ir al seminario porque yo quiero ser sacerdote. Él tomó nota de eso, hizo no sé cuántas vueltas, no tengo ni idea, pero un buen día se apareció mi papá a decirle a mi mamá, admitieron a Pablito en el seminario de San Benito, que es, por así decir, una escuela apostólica previa al primer año de seminario menor en Bogotá. Cuando menos lo pensé, estaban haciendo todos los arreglos para la dotación de lo que tenía que llevar para vivir interno. Era mi nueva vida en un sitio completamente desconocido, con una cantidad de alumnos de distintos municipios de Cundinamarca que querían entrar a hacer la carrera sacerdotal. Hecho eso, comencé mis estudios de secundaria en el seminario menor. Hice toda la carrera de seminarista en el menor y luego pasé, porque me fue bien en asuntos de materias y exámenes, al seminario mayor. En el seminario mayor hice los años de filosofía. Entre otras cosas, aquí tengo el examen del último año de filosofía de ese seminario, para luego seguir con la educación sacerdotal entrando a primer año de teología. Estando en el primer año de teología, yo debería hacer la decisión de volverme clérigo y no fui capaz de decir que sí, porque no me sentí capaz de cumplir con lo que tenía que prometer en el mes de junio de ese año, haciendo los votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Entonces dije, es demasiado para mí, yo no soy capaz de cumplir con todos estos requisitos, yo me voy de aquí. Entonces me salí por mi propia voluntad de la carrera sacerdotal y quedé en el aire. No sabía sino muchas cosas que había aprendido en 9 años de formación religiosa para ser sacerdote y no sabía nada más. Sin embargo, uno de los alumnos avanzados, ya sacerdote, me dijo, no te afanes, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Estás preparado mejor que cualquier bachiller para estudiar lo que te guste. Y yo tenía en ese momento 2 opciones. Una, estudiar Derecho. Podía ser inducido por mi papá, que trabajaba con el Poder Judicial y que había sido juez promiscuo. Y la segunda opción era estudiar medicina. Me gustaba muchísimo la carrera de medicina porque
en el año sexto de bachillerato, entendí muy bien lo relacionado con el cuerpo humano, que era una carrera que yo sentía que podía atender, aprender y desarrollar plenamente. Sin embargo, no hice ninguna de las dos, aunque ya me matriculé en la Universidad del Rosario en el primer año de Derecho. También tuve que renunciar a esa idea porque necesitaba trabajar para sostenerme. Entonces, estando ya con trabajo en una empresa bastante buena, que era la de J. Glotman, dedicada a vender toda clase de artículos electrodomésticos. Entonces me apareció alguien que me dijo, mira, en el Capitolio Nacional, en el segundo piso, están recibiendo jóvenes que quieran entrar a una organización completamente nueva para Colombia, que la trae el gobierno. El presidente era el doctor Laureano Gómez. Esa empresa se llamaba la Misión Técnica Canadiense, que se encargó de hacer todo lo necesario para ejecutar el cambio en el sistema de cedulación, incluyendo identificación dactiloscópica y demás, y la cuestión fotográfica. Entonces, ahí fue cuando tuve que decir, estoy listo, ¿para qué me pueden utilizar ustedes? En principio me pusieron como asistente del director de la misión, un coronel canadiense de apellido Darlinger. Me fue muy bien con él y él me dijo, aquí tenemos a un señor que nos va a servir como director para la cuestión fotográfica. Se llama Roger Ross. ¿Y tú hablas algo de inglés? Sí. ¿Eres capaz de entender lo que él dice? Hasta cierto punto, sí. Entonces, hable con él. Me presentaron al jefe de instrucción fotográfica de lo que iba a ser la nueva Registraduría Nacional del Estado Civil. Tuve que estudiar inglés contra el tiempo. Me levantaba temprano, como siempre, a las 5 de la mañana. A las 6 estaba listo para entrar al centro inglés. Estudiaba 2 horas hasta las 8 de la mañana. De ahí salía al trabajo en el Capitolio Nacional. El hecho de ser intérprete me forzó a aprender lo que decía el instructor. Entonces, mi primer vocabulario en inglés que fui dominando fue el de los términos de aparatos y técnicas fotográficas. Me fue sumamente bien con él. Se instaló todo el sistema de proceso continuo para películas que se exponían en 100 pies de longitud en 35 milímetros. Por supuesto, blanco y negro. Luego de trabajar un tiempo con el Roger Ross y haber aprendido además el proceso técnico de papel fotográfico, por supuesto en blanco y negro, para producir las cédulas, entonces entramos ya en el área final, que era la laminación, para presentar la cédula en forma de un carnet, que es más que conocido. Entonces, cuando yo estaba ya manejando los aparatos importados de los Estados Unidos, que eran marca Kodak, se presentó una oportunidad. El señor Ross me dijo, ¿le gustaría trabajar con una empresa particular dedicada únicamente a la fotografía, que se llama la Kodak, y es una subsidiaria
de la Eastman Kodak Company de los Estados Unidos. Yo le dije, mañana. Me presentó al gerente de esa compañía que se llamaba Thomas Jackson. Entonces, Thomas Jackson me dijo, ¿cuándo puede comenzar con nosotros? Le dije, mañana, si usted quiere. Ah, pero usted está trabajando con el gobierno. Sí, pero puedo presentar una carta de renuncia irrevocable y salir de ahí. Me dijo, no tan rápido. Tomémonos 2 semanas, aunque sea. Era el mes de octubre del año de 1953. En el mes de noviembre estaba ya enganchado por la Kodak colombiana. Y comencé una carrera sumamente interesante que me sirvió por 35 años continuos de trabajo, porque la Kodak trajo el sistema de fotografía en color. Todo había sido solamente blanco y negro y había que introducir los productos necesarios y los sistemas fotográficos necesarios para pasar a utilizar el invento de fotografía en color. Maestro Pablo, escuchándole todo eso que nos ha narrado, supongo que usted tiene la suficiencia del conocimiento de la producción fotográfica como tal. Sí, señor. Qué bueno, o sea, el revelado, el proceso. Sí, señor. El manejo de películas. Bueno, este es un tema también muy largo, Sí. pero en realidad de verdad ya estamos entrando en lo que ha sido mi propia vida y luego tendremos que hablar de mi experiencia como un individuo nacido en UAT y cómo eran las costumbres y lo demás relacionado con la sociedad ubatense. Pero bueno. Entonces, hasta aquí tenemos la vida de Pablito Carrasco, que nace en Ubaté. Por influencia de la familia, aparece vinculado a la intención de hacerse sacerdote. Luego se vincula, durante el gobierno de Laureano Gómez, a toda la reestructuración de lo que sería la registraduría, y allí se encuentra con la fotografía. De ahí da un paso a la Kodak, que era representante de la Eastman Kodak en Colombia, y allí desarrolla no solamente el conocimiento técnico de la fotografía, sino que también muestra habilidades administrativas y organizativas. De ahí para adelante sigue una historia supremamente importante e interesante relacionada con el papel que un ubatense hace en el desarrollo de la fotografía, no solamente en Colombia, sino que esta parte de la Kodak en Colombia pues tenía más trascendencia internacional. Bueno, vamos a retomar el camino hasta aquí, a retomar el camino de su faceta como ubatense. Esta historia de la fotografía, que es tan interesante, la desarrollaremos luego. Entonces, pedimos a nuestro personaje que retorne a Ubaté, y a un personaje que ha tenido la experiencia de vincularse a la vida religiosa, al desarrollo de la industria fotográfica en Colombia. Queremos que haga la mirada a la Ubaté de esa década del 30 hacia acá. Es decir, cómo lee, cómo ve don Pablo Carrasco la Ubaté de ese entonces. Y comencemos por un proceso, primer proceso, el religioso. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese proceso de desarrollo religioso vinculado a la construcción del templo de Ubaté? Los recuerdos son muy abundantes, pero también muy sencillos de expresar.
En realidad, el Ubaté que yo conocí en el año de 1936 fue precisamente un pueblo creyente en la religión católica, apostólica y romana, inculcada por el párroco que era Uriel Rodríguez y su asistente que era su hermano Gustavo Rodríguez. La predicación de ellos invariablemente iba hacia las costumbres que debían seguir las personas que vivían en Ubaté. Recuerdo que por un censo que se hizo en esos años, Ubaté tenía 3.000 habitantes en su totalidad, contando el casco urbano y las veredas. Entonces, lo que vemos ahora de veredas era todo silvestre, agreste y de largas distancias a recorrer a pie o en cabalgaduras de burro o caballo para venir, por ejemplo, de Ubaté a este sitio de Guatancuy Alto. Entonces, la gente, ante todo, tenía una cultura de creencia en Dios y de creencia en las prácticas religiosas para salvar su alma. Era la directriz dada, vuelvo a repetir, por los dos sacerdotes. ¿Qué influencia tenían los curas párrocos en aquella época en un conglomerado como el de Ubaté? Sencillamente eran los rectores, ya advertí, de las costumbres. Y en cuanto a la autoridad, obvio que el más importante del municipio era el señor alcalde, con toda su asistencia. Después, el señor juez. Recuerdo que no había sino un solo juez. Y después, entonces, los elementos de control de la sociedad en cuestiones policiales. Como cosa simpática, les cuento que Ubaté en aquella época tenía un solo policía, de apellido Araos, y no necesitábamos más, porque a las 8 de la noche él hacía un recorrido por las pocas cuadras que tenía el pueblo, pitando, y con el pito decía, o daba un mensaje: es hora de acostarse, y la gente se ponía a dormir a las 8 de la noche. Pero a las 5 de la mañana había un otro señor muy importante en el pueblo que tocaba las campanas de la iglesia. Y entonces decía, con el mensaje de las campanas, es hora de levantarse. Y la gente se levantaba a las 5 y tenía que arreglar su desayuno, su vida, para trabajar, lo que decían en aquella época, de sol a sol. Bueno, perdone. Nos ha metido usted en una parte muy interesante. Una Ubaté que tenía 3.000 habitantes, que tenía pocas cuadras. Yo le invito a que usted comience a pasear esa ciudad, a ver en dónde estaba la sastrería, a ver en dónde estaba la herrería, las famas, las chicherías, porque en ese entonces las chicherías le ganaban a las cerveceras. ¡Qué historia tan linda! Sí, Paséese a sus anchas. Hablemos del pan, para comenzar con la alimentación. Bueno, listo. El trigo se cultivaba por todas estas lomas y la preparación de la tierra para hacer las siembras era completamente, digamos, rudimentaria. Los arados eran los tirados por bueyes. Entonces, sorprendente que después de arar se siguiera con la preparación de la tierra, todo en base
a uso de asadones. Una vez preparada la tierra, había personas muy expertas en regar la semilla del trigo. Pasadas unas semanas se esperaban las lluvias y comenzaba entonces el proceso de germinación de las semillas. En el mes de mayo ya deberíamos tener la formación hecha de las espigas de trigo y en el mes de junio llegaba la época de trillarlo. Una tarea que se realizaba en eras y en esas eras se utilizaban caballos para poder separar la semilla del trigo de su aditamento puramente vegetal. En Ubaté existieron 3 o 4 personajes dedicados a negociar en trigo. Los campesinos cogían su cosecha, la llevaban a Ubaté y bien fuera a don Elí Pinilla, o bien fuera al señor Bonifacio Carrillo, o bien fuera al señor Servando Carrasco, le vendían su cosecha de trigo. ¿Qué hacían ellos? Pues había que molerlo. ¿Cuántos molinos existían en Ubaté? Que yo hubiera conocido 2, movidos por el agua del río Ubaté. ¿Dónde quedaban esos molinos? Esos molinos quedaban arriba de San Luis, cerca a lo que actualmente llamamos el Bujío, o sea, la planta de donde después se puso la primera Pelton para producir electricidad. Entonces, La boyera. Perdón, ¿Era la boyera? la boyera. La boyera era arriba, sí, perdón, dije Bujío, Sí. es otro sitio. Entonces, perdón, corrijo, era la boyera, el sitio en donde se iban instalando los 2 molinos. Uno de mi abuelo, que se llamaba Pablo Enrique Carrasco González, y el otro de los Murcia. No recuerdo el nombre del señor propietario, pero esos molinos traían la harina a Ubaté y ya apareció un cliente que puso una panadería, que fue el señor Cornejo. El señor Cornejo fue el fundador del primer pan que se vendía en abundancia para todos los campesinos que tenían que ir a Ubaté a comprar sus canastadas de pan para distribuirlos en las veredas. ¿Dónde estaba la panadería del señor Cornejo? Exactamente, la panadería del señor Cornejo. Y había otra panadería que hacía un pan más elaborado que el del señor Cornejo, porque usaban en la mezcla de la harina mantequilla y a veces, en algunos casos, huevo. Entonces hacían las arepas más deliciosas que podamos imaginar. Harina de trigo, mantequilla y huevo. Los regalos que salían de Ubaté, además del pan, iban generalmente acompañados de otro elemento completamente natural, el queso. ¿Por qué aparecieron las queserías? Porque el negocio de la producción de leche fue notable en toda la vereda de Guatancuy Bajo, llegando hasta Simijaca y saliendo desde Fuquene por un lado hasta Cucunúa por el otro lado. Entonces, los hacendados, así les decían a los dueños de las vacas, vivían cuidando sus hatos. Y hubo personas que contaban con 40 vacas o más para ordeño.
ese producto completamente natural era llevado a algunos sitios que fabricaban los quesos. Apareció una fábrica de un señor Venegas que fabricaba los quesos El Candado. Ese queso lo llamaban prensado, y lo prensaban en unos aros de madera con cinchas de fique, poniéndoles piedras muy limpias encima para sacar el exceso de suero. Ubaté se hizo famoso también por otro producto que fue notable, el de la carne de cerdo y todos los derivados de lo que vino a ser la famosa fritanga de Ubaté. ¿Cómo bajaban estos productos al pueblo? Pues eran sitios cercanos, relativamente ubicados a 2 kilómetros de distancia, por lejos que estuvieran. La manera de ingerir el pan, los quesos, la fritanga, había que hacerlo con una bebida. Y esa bebida era la chicha. La chicha se fabricaba en varios sitios de Ubaté, y hubo uno muy famoso de un señor Feliciano Cañón, que puso su chichería a la entrada de lo que hoy conocemos la Legua, y puso el nombre de los 9 estados. Porque la gente los viernes especialmente iba a su chichería a tomar chicha y a emborracharse. Entonces, La batían buena. de la borrachera salía un estado de embriaguez que los volvía muy, muy alegres, pero a la vez muy pendencieros. Tenían que salir a pelear. Con un policía nomás. Y para pelear, entonces llevaban un protector, que era la ruana. Si la pelea era muy dura, había que quitarse la ruana, ponerla en el piso y retar al contrincante y decirle, píseme la ruana. Entonces, si pisaba la ruana, se armaba la pelea. Si se corría y no la pisaba, no había pelea. Entonces, hubo una calle famosísima en Ubaté con las chicherías, que era la calle Caliente. O sea, saliendo de la plaza principal hacia Carupa, había que llegar a lo que conocemos actualmente como el Puente de San Luis. Y tenían 3 chicherías en ese recorrido. Y era el sitio más peligroso para los viernes por la tarde también, porque era el otro sitio de las otras peleas. Haciendo un poquito de historia política, tengo que decirles que existían solamente 2 partidos, el liberal y el conservador. Y hubo una época horrible de odio entre los 2 partidos, odio a muerte. Entonces teníamos en la calle Caliente un centro de peleas, y en la Legua, en los 9 estados, otro centro de peleas. Los que vivían hacia el lado de San Luis eran conservadores, los que vivían hacia el lado de Guatacuy eran liberales, y no se podían mezclar, hasta el punto de que no se permitía que hubiera un noviazgo entre una niña de una vereda con un joven de la otra vereda, si eran de distintos partidos. Sí, así era de grave, ¿no? Ya que Pablito menciona la época esa de las peleas, ¿cómo fue la violencia en Ubaté en la época del asesinato de Gaitán? A ver si usted rememora un poquito eso. Lo recuerdo sumamente bien. Gracias.
En primer lugar, ¿en dónde estaba yo? En el seminario. Un compañero me dijo, mataron a Gaitán. Entonces, ahí mismo se prendió una situación caótica en Bogotá. Sí. Terriblemente difícil de narrar, pero fácil de recordar. De esa situación caótica que fue de destrucción de la ciudad en Bogotá, salieron los caudillos a los pueblos a tratar de hacer una imitación también de que en Ubaté concretamente los líderes del Partido Liberal tenían que ir a buscar y tratar de matar a los líderes del Partido Conservador. Entonces, los políticos que estaban buscando ascensos dentro de su carrera política para llegar a ser primero concejales, después alcaldes, después lo que ustedes conocen, ellos se encontraban en Ubaté pues ignorantes de lo que estaba pasando en Bogotá. Entonces no hubo pelea inmediatamente en Ubaté, no pasó nada. Simplemente después del 9 de abril ya se supo que había sucedido en Bogotá, se supo que nada había pasado en Ubaté, pero siguieron las rencillas entre liberales y conservadores. Entonces, como consecuencia del asesinato de Gaitán, se profundizó la división partidaria, aún en territorios como el de Ubaté. Ya, sigue, maestro. Bueno, hasta ahí va una historia muy interesante. Quisiera completar esa mirada hacia todo el sector productivo. Nos habla usted de la existencia de los molinos, de la producción de trigo, de la producción de harina, de pan, de la aparición de las panaderías, del queso, de la chichería y su embroque con la política y con todo eso. Bueno, si seguimos paseando Ubaté, ¿qué más nos encontramos? Ya existía la escuela complementaria. A ver, hablamos entonces de educación, pero antes de pasar a educación quiero terminar lo de la producción agrícola, porque en Ubaté, en todos estos cerros, desde Carupa hasta Susa y Simijaca, había 3 productos básicos. 1, la papa. 2, el trigo. 3, la cebada. 4, las alberjas. Y los complementos, El maíz. que eran zanahorias, remolachas y rábanos. Entonces, el mercado de Ubaté se concentraba especialmente en esos productos y las cosechas llegaban principalmente en junio. ¿De dónde sacaban los otros productos? Había que traerlos de Cooper, un municipio vecino de clima más bien cálido, bajando de Carupa en dirección al río Magdalena. Las naranjas, los bananos, las chirimoyas, las mandarinas y todos los demás productos tenían que venir desde Cooper. ¿Cómo trasladaban esos productos? Cooper estaba lejos, en recuas de mulas. Yo recuerdo en mi niñez que una vez conté 14 mulas cargadas desde Cooper hasta Ubaté con esos productos también agrícolas de allá, pero que no se producían aquí. Entonces, el mercado era solamente el día viernes. No había posibilidad de comprar mercado en domingos o en cualquier otro día de la semana. Luego apareció, ya por necesidad, por el crecimiento de la población,
apareció un otro día para hacer mercado, que fue el martes. Entonces el mercado del martes era más pequeño. Y también ya como residuo el domingo. Entonces con estos 3 días de mercado se abastecía toda la necesidad alimentaria de la población de Ubaté. Bueno, don Pablito, fuera usted tan amable y nos cuenta algo de la explotación de quinos en el municipio. Perdón. La explotación de quinos. Cuando yo llegué a Ubaté en el año 75, todavía en los andenes habían argollas para amarrar las bestias mientras la gente hacía mercado. Muy interesante la pregunta. Bueno, por supuesto, no había sino que yo haya conocido, no había sino un automóvil en Ubaté que era de don Benedicto Franco, y era un Packard, un automóvil muy grande de color negro. ¿De quién era? Benedicto Franco. Y su esposa se llamaba Nasista. Bueno, entonces ese automóvil, obvio, era de construcción muy sólida y más bien alto, y servía para hacer recorridos hasta Bogotá cuando había 3 pasajeros o más. Entonces, el sitio álgido en la carretera, que era un camino de herradura prácticamente, era el paso por el páramo de Tausa. Entonces, especialmente cuando llovía, eso se ponía impasable. Y apareció una empresa de transporte de los hermanos Garzón, que tenían carretas tiradas por bueyes y ayudaban a los vehículos, 2 o 3 vehículos automotores, a pasar la loma del páramo de Tausa, jalados por sus carretas y sus bueyes. Qué interesante eso. ¿Qué año era? ¿Qué año era? ¿De qué año Sí. estoy hablando? Sí, de los... Estoy hablando de los años hasta 40. ¿Cuándo empieza el transporte? Cuando se funda la flota Ubaté. Cuéntenos ese pedacito. Muy interesante la pregunta. Hubo una familia de apellido Pinilla. Eran 3 hermanos y un cuñado que decidieron iniciar el transporte en camiones. Los camiones grandes tenían capacidad para 3 toneladas. Y luego aparecieron los más grandes de 5 toneladas. Entonces, ¿qué sucedió con el transporte? Ellos se dieron cuenta que había un renglón para ese negocio y comenzaron a ahorrar lo que podían entre los 5 personajes. Si quieren les doy los nombres, pero no es necesario. La familia Pinilla. Entonces, cuando tuvieron suficiente dinero, fueron y compraron un camión. Y cada uno decía, compré una rueda del camión. Sí. Y el otro era el que manejaba el camión. Bueno, entonces, así nació lo que antes de la flota Ubaté fue el transporte de carga. Una vez que comenzaron a usar su camión, la rentabilidad fue buena, pudieron comprar otro camión. Y así fueron creciendo hasta cuando cada uno de ellos tenía un camión. Entonces ya la flota de transporte por carga tenía 6 camiones. Luego hubo uno más que se llamó Luciano Pinilla, que dijo, ¿y los pasajeros? ¿Cómo no los vamos a transportar? Entonces aparecieron los chasis para hacer los buses. Los buses eran de esos, de bancas destapadas de lado a lado, con puertas bajitas, y que gastaban más de 5 horas
para ir de Ubaté a Bogotá. Y compraron el primer bus de la flota Ubaté. El crecimiento fue muy rápido, porque ese bus salía de Ubaté a las 5 de la mañana. Llegaba a Bogotá al mediodía. Después de almuerzo, regresaba de Bogotá a Ubaté. Y llegaba a Ubaté por ahí entre 5 y 6 de la tarde. El escándalo de que salió el bus se anunciaba con una sirena. Sí. Y el que llegaba también con una sirena. Los pasajeros llegaban siempre, decíamos, empolvados. Es decir, cubiertos de tierra, Sí. cubiertos de polvo. Porque no había protección ninguna, ni en la carretera, ni entre el vehículo. Entonces, la velocidad máxima, cuando corría mucho, un conductor era de 40 kilómetros por hora. Entonces, la carretera de Bogotá a Ubaté era despavimentada hasta cuando el doctor Eduardo Santos inauguró la carretera de Bogotá a Zipaquirá pavimentada. Entonces, fue la gran central del norte, la carretera que salía Sí. en dirección a Zipaquirá. Ese hecho sirvió, me extiendo un poco, para que los políticos de Ubaté dijeran, vamos a continuar la pavimentación de la carretera de Zipaquirá a Ubaté y la vamos a rectificar y bla, bla, bla. Con esos discursos se ganaban los votos, Sí. porque la gente les creía que lo iban a hacer. Y todavía. Pasaron más de Todavía siguen 50, creyendo. pasaron más de 50 años antes de que se hiciera la carretera así pavimentada, que se inauguró con el doctor Misael Pastrana Borrero, que vino a inaugurar la carretera no por tierra, sino por un helicóptero. No confía en la carretera. Ya. Bueno, para completar la parte de la producción, hay una cuestión muy interesante relacionada con las herrerías. A ver, ¿qué nos puede contar usted acerca de las herrerías? Para tratar ese tema hay que recordar un hecho fundamental. La agricultura era completamente artesanal. La población de Ubaté se dividía en dos niveles. Uno, el nivel de los campesinos, que vivían fuera del casco urbano y estaban dedicados a labores puramente agrícolas. Y el otro estrato era el de la gente que vivía en Ubaté y se dedicaba a las cuestiones, por así decir, administrativas, sociales del pueblo, como educación y salud y comunicaciones, etc. Son temas muy interesantes, pero no olvidemos que la gente tenía que comer y que la comida tenían que sacarla de la agricultura y que la agricultura, vuelvo a repetir, era totalmente artesanal. Había que hacer una labor básica, fundamental, que era arar la tierra. Para arar la tierra se necesitaban en aquella época los arados tirados por bueyes. Entonces se conseguían lo que llamábamos la yunta de bueyes, animales que tenían bastante fuerza, que eran jóvenes, y entonces se les unía con un yugo. El yugo era una especie de viga que iba del cuello de un toro al cuello del otro toro, y del centro entonces se desprendía una viga. Esa viga tenía que ser resistente, pero a la vez lo menos pesada posible, para poner en la punta de atrás lo que era el arado propiamente. Ese arado era simplemente que una cuchara afilada para entrar a la tierra y girarla. Entonces iban haciendo lo que se llamaba surco. Entonces con el surco se iba aflojando la tierra
Y detrás del arado, entonces iban otros campesinos con azadones, especialmente a aprovechar la tierra que había removido el arado y tapar. Entonces, ellos, para poder sembrar el trigo, por ejemplo, tenían que hacer un terreno más fácil, más maleable, y lo hacían pasando un rastrillo. Ese rastrillo era una cadena de dientes que iba sobre vigas que eran arrastrados también por bueyes. Entonces, la primera opción era la de conseguir el arado. La segunda opción, usar los azadones. Y la tercera opción era cosechar. Entonces había que usar la hoz para cosechar la mayoría de los productos que generaban espigas. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ¿quiénes fabricaban los arados? Entonces apareció la necesidad de la artesanía de los herreros. Los herreros fabricaban la totalidad del arado, no solamente la parte metálica de hierro, sino también la parte de las vigas, y tratando las vigas para hacer los yugos y para hacer el arado propiamente dicho. Luego apareció otra necesidad: cómo transportar esos productos. Entonces apareció la necesidad de hacer ruedas. Y esas ruedas, ¿cómo se hacían? Con bocinas de madera en el centro y con radios de madera a un aro que era hecho de hierro también. Entonces ahí apareció la palabrita herrería. La herrería fue fundamental para la agricultura. Siendo así, entonces crecieron esas industrias y en Ubaté hubo 3 buenas herrerías. Una, la del señor, voy a mencionar que era de mi familia, José Carrasco. Otra, la de Servando Carrasco, primos hermanos entre sí, primos en segundo grado de mi papá. Y la otra era la de un señor Jiménez. Ellos eran los herreros que fabricaban los arados, y ya vamos en los azadones y luego en las carretas. Las carretas se producían en 3 tamaños. Una para hacer livianos, las tiraban por burros. Entonces, otra para hacer carga más pesada por caballos percherones. Y la otra, con carretas más grandes, la jalaban con bueyes. Entonces ahí apareció la fábrica de los vehículos transportadores de los materiales agrícolas, porque se transportaba todo en carretas, como les cuento, fabricadas en Ubaté, y carretas que eran jaladas por fuerza animal, de burros, caballos percherones o bueyes. Pablito, hay tenemos, por ejemplo, la situación de las herrerías, dónde se estaban situadas dentro del pueblo, ¿sí? También me gustaría saber sobre las sastrerías, y me gustaría saber sobre talabarterías y carpinterías, o sea, lo que más se acuerde: zapaterías, talabarterías, carpinterías, ¿sí? Lo que más recuerdes, Pablito, de esos oficios que se practicaban dentro del casco urbano de Ubaté. Bueno, efectivamente, todos estos oficios que acabamos de mencionar se practicaban dentro del municipio, del pueblo de Ubaté. Iba a decir municipio de Ubaté, sí, pueblo de Ubaté, casco urbano de Ubaté. Recordemos cómo eran las viviendas. En primer lugar,
los dueños de casa en la población de Ubaté tenían casas con solares muy grandes. Entonces una parte era la habitación para comer, dormir y hacer todas las necesidades propias del ser humano. Y la otra parte para abastecer la casa de algunos productos agrícolas, como por ejemplo había quienes sembraban maíz en el solar de su casa, o con el maíz los frijoles en el mismo sitio. Entonces, las herrerías, las sastrerías, las panaderías y todas las actividades propias de la industria de esa época se ubicaban dentro del municipio, en el casco urbano, en los solares de las casas. Entonces no había que viajar lejos para conseguir al señor Jiménez. Había que ir a la casa de él. Y él tenía su herrería ahí. El otro, Sí. sastrería. Hubo un señor de apellido Vázquez que puso la sastrería, todo por supuesto con mucho éxito, porque no había más. Entonces, Abundio Vázquez. entonces el papá de Abundio Vázquez. Bueno, entonces, ¿qué sucedía en esa época? El señor sastre, o el señor que hacía zapatos, que era otro, que era un señor Gil, era único. Gabriel Gil. Exactamente, Gabriel Gil. Era único en el pueblo haciendo zapatos. El otro era único haciendo vestidos. Y la otra era única haciendo camisas y ropa interior para hombres y mujeres. Y así los otros oficios que ya mencionamos, como la cuestión de la talabartería. Obvio que para poder utilizar las bestias, o sea, los caballos y los burros, para transporte, se necesitaba poner atuendos, elementos. Primero que todo, correas. ¿De dónde las sacaban? Pues de los cueros del ganado. Había que curtir el cuero, había que convertir el cuero en tiras y las tiras en rejos. Se hacían los rejos de enlazar. La otra, había que hacer para los que viajaban a caballo, zamarros. ¿De dónde sacaban el material? De los cueros de las vacas. Entonces hacían unos medio pantalones que cubrían la parte interior y exterior de las piernas, y entonces eso le daba duración a la ropa que se usaba, que no necesariamente era de paño, sino especialmente de drill. En principio, ¿de dónde traían los materiales para sastrería? Pues de Santander, porque la industria textil de aquella época no estaba en Medellín, estaba en Santander, en un pueblo que se llama Samacá. Entonces de allá traían la tela, que era bastante gruesa, resistente y más bien pesada, para hacer pantalones y sacos. Las camisas tenían que hacerlas con otro tipo de tela, que no había más remedio que traer de Bogotá. Y el gran distribuidor de ese elemento era don Pedro Núñez. Él entonces se encargaba de toda la cuestión de textiles en principio. En esta forma se completaba producción de herrería, producción de talabartería, producción de sastrería, y la otra cosa, la producción de acabados en textiles. Eso era la Ubaté industrial de aquella época.